Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Colegios Médicos, el programa del Colegio de Médicos de Valencia en la cadena COPE. Respirar es un proceso fundamental para la vida. De hecho, si ese sistema falla, las consecuencias son fatales. Sin embargo, ¿no tienen la sensación de que nos preocupamos muy poco por la calidad del aire que respiramos? Sí que tenemos en cuenta la calidad de la comida, intentamos alimentarnos de forma sana y saludable, y también nos preocupamos por el agua que bebemos. Pero, ¿y el aire? Pues bien, los médicos responsables del sistema respiratorio son los neumólogos. Ellos se encargan de tratar las enfermedades que afectan a nuestra respiración, tan frecuentes en esta época del año. Y también son quienes tienen que lidiar con un hábito tan cuestionable como es el tabaco. Algunos dirían que no es un hábito, sino que directamente es una enfermedad. Son especialistas en neumonología y desempeñan una labor fundamental en el sistema de salud que nos cuida cada día. Para conocer más sobre esta especialidad, contamos hoy en el estudio con la presencia del doctor Francisco Sanz, es neumólogo y director médico del Hospital General Universitario de Valencia, y la doctora Cruz González, neumóloga del Hospital Clínico Universitario de Valencia y presidenta de la Sociedad Valenciana de Neumonología. Doctores, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, debemos comenzar hablando de lo más reciente, ¿no? Que no es otra cosa que esta maldita dana, ¿no? Que arrasó parte de la provincia de Valencia. A raíz del lodo y la posterior tierra han surgido problemas neumonológicos por ese polvo en suspensión. ¿Cómo lo están tratando? ¿Qué afecciones están encontrando ahora mismo? Bueno, en principio nosotros los neumólogos estuvimos muy pendientes de lo que podía pasar en las zonas afectadas por la dana, porque no solo era el polvo en suspensión, que casi era una fase más avanzada, era, por ejemplo, pacientes crónicos que quedaban sin medicación, eran pacientes que podían estar expuestos a brotes infecciosos, por ejemplo, de neumonías por legionela, o pacientes con otras enfermedades respiratorias que a causa de la humedad estuvieran expuestos a infecciones por hongos o a proteína de esos hongos y descompensara su enfermedad de base. Y luego, por último, un punto importante que teníamos en cuenta es cómo iban a funcionar las campañas de vacunación antigripal en los pacientes vulnerables respiratorios en unas zonas con, en principio, las infraestructuras bastante alteradas. Uh-huh. ¿Cómo lo están tratando? Era una de las preguntas, no sé si estaba respondido. Bueno, nosotros afortunadamente hemos visto pocos pacientes. Yo trabajo en un hospital que ha estado en una zona con 3 municipios muy afectados por la dana y en principio no hemos tenido un exceso de ingresos o de consultas a urgencias por estos motivos. Pienso porque desde el principio también se le ha instruido a la población sobre los potenciales riesgos. Ya han utilizado mascarillas, sobre todo pues, cuando han hecho labores de limpieza o cuando ambientalmente ha habido más polvo en suspensión. Es un riesgo muy importante el polvo en suspensión, sea por la dana o sea por otros motivos, para pacientes que tienen enfermedades crónicas como la EPOC, asma, etcétera. La verdad es que a día de hoy todavía se ve polvo en suspensión a lo largo con todos los trabajos que se están haciendo de limpieza y es tremendo. Esto coincide además, doctores, con que estamos en invierno, ¿no? Con el consiguiente aumento de infecciones respiratorias. ¿Cómo lo estamos llevando este año? ¿Cuál es la situación? La situación actual del invierno es una situación prácticamente normal para el punto de vista de un neumólogo. El punto de vista es un incremento de infecciones respiratorias asociadas con las bajas temperaturas, la mayor convivencia y tal, que solemos ver cada invierno. Este invierno, desde hace prácticamente 4, es un invierno muy normal. Actualmente hay muy poca incidencia de COVID. Nos ha precedido al pico de la gripe un aumento de casos de infección por el virus respiratorio sincitial. Eso es una situación normal. Y ahora estamos en la fase ascendente del pico de la gripe. No sé si quería apuntar algo la doctora o pasamos... No, estoy totalmente de acuerdo. Es que es la situación que vivimos habitualmente cada año. Pero no es excepcional y estamos viviendo picos, como decía el doctor. No, se afectan sobre todo los pacientes más vulnerables, que ya se afectan, como son los inmunodeprimidos, los pacientes respiratorios crónicos, que tienen más posibilidades de contraer esas infecciones, pero no vemos una diferencia muy grande con otras temporadas. Hablábamos al principio de esta sección que uno de los principales enemigos de los neumólogos es el tabaco, ¿no? El consumo en España ha registrado el dato más bajo desde que se tienen registros. Un 25,8 fuma a diario, sin embargo, sus consecuencias son terribles. ¿Cómo le afecta el tabaco a los pacientes que ustedes tratan?
El tabaco, cualquier consumo de tabaco, cualquier intensidad de consumo de tabaco es muy perjudicial para nuestros pacientes. El tabaco no solo es una causa de enfermedad, de que una persona desarrolle una enfermedad respiratoria, como por ejemplo la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino que además agrava cualquier enfermedad respiratoria de base, sobre todo las que afectan a la vía aérea. Y esto es porque, aparte de ser un irritante inespecífico, el humo del tabaco tiene muchas sustancias tóxicas que hacen que nuestros pacientes estén expuestas a ellas y se descompensen o no estén bien. Pienso que el público tiene que saber que la superficie de los alveolos, que son los saquitos que intercambian el aire bueno y eliminan el aire malo a la atmósfera, ocupan el área de una cancha de tenis. Entonces, toda esta superficie expuesta a un tóxico como es el humo del tabaco, pueden imaginarse lo perjudicial que es. Ahora es verdad que se fuma mucho menos que hace años, es evidente, por todas las medidas que se han tomado, la concienciación que tenemos todos, ¿no? Pero también es cierto que el tabaco golpea a largo plazo, por lo que pacientes que a lo mejor dejaron de fumar ya hace años, que ahora ya no fuman, pueden desarrollar patologías derivadas de ese hábito, ¿no? Sí. Bueno, es que ojalá el tabaco diera síntomas desde el primer momento. El problema del tabaco es que tiene un tiempo ahí silente en el que uno está fumando y no nota ningún síntoma, pero el efecto del tabaco es acumulativo, no es el que fumas ahora, sino es lo que has estado fumando a lo largo de la vida. Además de que también es muy importante la edad de inicio del consumo de tabaco. Por eso es tan importante las campañas en jóvenes, porque si uno empieza a fumar cuando su pulmón no ha madurado todavía del todo, no ha terminado de crecer, los hombres su pulmón crece hasta los 21, las mujeres en torno a los 18. Si uno empieza el hábito tabáquico antes, tiene muchas más posibilidades de que su pulmón no se desarrolle bien y sea más vulnerable. Ese es el problema, que hasta la quinta, sexta década de la vida no suele dar síntomas, con lo cual has acumulado un índice de exposición al tabaco, como dice Paco, que es una extensión de exposición que corresponde a una cancha de tenis. Si extendiéramos todo el pulmón, toda esa superficie, ¡qué barbaridad! Es muy importante y además es uno de los motores de nuestro organismo. El pulmón y el corazón son fundamentales, todos los órganos, pero el pulmón es el que hace que la sangre venga oxigenada y todas nuestras células funcionan con oxígeno. O sea, es importante cuidar la salud respiratoria. Claro. Además es una especie de trampa, porque no os llegará, entiendo yo, un paciente con problemas de tabaquismo a los 20 años. Claro, a los 20 años estamos todos fantásticos. El cuerpo lo aguanta casi todo, aguanta ¿no? Todo. Casi todo. No casi sé todo. Pero todo, Sí. ¿no? Bueno, decíamos que baja el consumo del tabaco, pero sí que los hábitos cambian, ¿no? Con el paso del tiempo, de las modas, y aumenta el de los vapers o cigarrillos electrónicos. Esto a mí me trae de cabeza. Por favor, doctores, acabemos con este mito. ¿Estos cigarrillos son menos malos que el tabaco? ¿Son igual de perjudiciales? ¿Son sanos? ¿Qué pasa con todo esto? Porque hay mucha mitología con esto, ¿no? Muchas historias. A ver, son igual o más perjudiciales que el tabaco. Caramba. Lo que pasa es que no conocemos tanto de ellos como conocemos del tabaco. Del tabaco se conoce, tenemos una historia, mucha investigación y mucha trayectoria. Pero lo que está claro es que no son beneficiosos. Lo que ocurre es que la publicidad y las industrias que se dedican al tabaco lo venden como si fuera menos lesivo, o sea, lo venden como una manera más sana, entrecomillado, de fumar. Y no lo es. Tiene prácticamente las mismas sustancias que tiene un cigarrillo. Por ejemplo, los cigarrillos electrónicos los hay con y sin nicotina. Si ya lleva nicotina, ya sabemos que la nicotina, como el tabaco, lesiona. Pero es que además lo que llevan son sustancias tóxicas que al vapearlas, ¿vale?, afectan a la vía respiratoria. Sobre todo, por ejemplo, una de las cosas, de las sustancias que lleva el cigarrillo electrónico es anticongelante. Es el dietilenglicol, que luego el anticongelante que metemos al coche. En el coche, por ejemplo. Eso bueno no tiene glicerina. Que ser para el Entonces, cuerpo. todas esas sustancias es verdad que junto con la nicotina son tóxicas y sobre todo es que son cancerígenas. También con los vapers. Los vapers la gente cree que son menos lesivos. Los vapers lo que contienen es las mismas sustancias. Los vapers, para que yo me entere, no estoy yo muy puesto, son estas cachimbas que aspiran cuando van en los pubs y todo esto, ¿no? Esos vapers.
vapear. Eso es vapear. Vale. Pero también están los calentadores de tabaco, que los calentadores de tabaco son tabaco calentado. Lo que pasa es que en vez de con combustión, como es en el cigarrillo electrónico o en el cigarrillo convencional, es a una menor temperatura. Pero las sustancias Consumo que genera... es el mismo. Exacto. Las sustancias que genera son igualmente tóxicas. Se ha visto, por ejemplo, que el humo de un cigarrillo, el extremo del cigarrillo, cuando se quema, tiene unas 7.000 sustancias, de las cuales 70 son cancerígenas y las otras son tóxicas. Entonces, cualquier forma de combustión, sea a mayor o a menor temperatura, y de mezcla de sustancias del tabaco con glicerina, propilenglicol, van a ser tóxicas. Entonces, no es una manera más sana de fumar para nada, es perjudicial y todavía no sabemos todas las consecuencias porque es relativamente reciente. Claro. Sabemos las del tabaco, pero bueno, la mayoría de esos dispositivos llevan son tabaco recientes, y nicotina, claro. además Sí. de No sé si me meto, os pregunto algo que no está en vuestro campo, pero de estas modalidades nuevas de vapers, ¿hay alguna que sea positiva? Que sea, no, mira, con esto no pasa nada. ¿Está estudiada o no? Todas tienen algo malo, quiero decir, no podemos defender nada. No. Bueno, me has dicho que es igual o peor que el tabaco. Mal hemos empezado con la pregunta. Y no sabemos todo, sobre todo es que, Claro, es desconocemos algunas de las consecuencias que va a tener, pero lo que sí que sabemos a día de hoy es que es tan perjudicial como el tabaco. Y estamos viendo lesiones por vapor, lesiones por cigarrillo electrónico importantes, ¿no? Y sobre todo en gente joven. Esta información es importantísima. Bueno, otro problema al que se enfrentan ustedes y que sufre la sociedad en general es el de la presencia de microplásticos en el aire. Esto también me parece no lo llego a entender. ¿Podrían explicarnos qué son esos microplásticos y cómo nos afectan a la población? Pues sí, esto es un tema que se está moviendo últimamente en el campo no solo de la neumología, sino de la medicina en general. Ya se sabe desde hace años en el campo de la biología que especies marinas u otro tipo de animales tienen también en su organismo microplásticos derivados un poco de aguas contaminadas, medios contaminados o la ingesta directa de los mismos, sobre todo aquellos animales que producen un proceso de filtrado y tal. Nosotros tenemos el pulmón para respirar aire. Si ese aire está contaminado por contaminación ambiental de los coches, por humo de tabaco o por microplásticos, va a afectar al pulmón. Sabemos por modelos experimentales, y todavía nos falta un poco de recorrido para atar definitivamente la causa-efecto, que los microplásticos no tienen que estar en el pulmón, por tanto, las células del pulmón de defensa producen un mecanismo frente a ello. Eso se llama inflamación. Esa inflamación mantenida puede dar consecuencias en algunos pacientes que tengan ciertos precondicionamientos genéticos, etcétera, ¿no? Puede dar, por ejemplo, fibrosis pulmonar en pacientes que puedan tener este estímulo inflamatorio mantenido. Incluso los plásticos no van solos, van con otros tóxicos y pueden ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. No acabo de entender yo dónde están los microplásticos en el aire. ¿Son tan pequeños que están considerados como plásticos o derivados del plástico? ¿Están en el aire? Están en el aire, son partículas que suelen tener un tamaño menor de 2,5 micras, son muy pequeñas, no las podemos ver, y además no es que estén en el aire, es que a lo mejor asocian también otras sustancias tóxicas pegadas a ellos que vamos a recibir en el pulmón directamente. Caramba, sí que habíamos oído los microplásticos en el mar, entendemos que están en el agua, que el pez se lo come, que es algo muy pequeñito, lo vemos como más tangible, ¿no? Pero en el aire, la verdad es que es asombroso. Las mascarillas aparecieron en nuestro mundo a raíz del COVID. No sé si a raíz de esto que estamos hablando de los microplásticos en el aire, las deberíamos usar más. Nos falta algo de educación sanitaria en este sentido, porque hemos dejado ya de lado las mascarillas. De vez en cuando vemos a alguien que no sabemos si anda con un trancazo o qué es lo que le pasa, pero ¿qué hacemos con todo esto? Claro, las mascarillas... Pienso que hemos perdido una oportunidad muy interesante de tener una herramienta de higiene respiratoria. Esto a muy pocas personas, salvo gente más clásica, no lleva un pañuelo de tela en el bolsillo cuando se tiene que sonar. Lleva Kleenex porque son desechables, es un poco más higiénico, no le estás dando la mano a la gente y tal. Y con las mascarillas pasa lo mismo. No queremos
que la gente se ponga mascarillas ahora para prevenir no sé qué, sino simplemente la persona que está enferma, de manera higiénica y responsable, se pone una mascarilla porque sabe que su tos, y lo tiene que saber porque lo hemos pasado con el COVID, puede infectar a otras personas. Estamos hablando también de venir de una época con colocación y retirada de mascarillas sucesivamente, donde la población pues quizás se cansó, pero es una medida que nosotros utilizamos y sabemos desde hace muchísimos años y es eficaz, porque es un método de barrera para impedir que tú, si estás en contacto en un sitio no ventilado con una persona enferma, adquieras esa infección, especialmente las víricas. Ahí nos faltaría un poquito de educación, ¿no? Hemos perdido el hábito de la época del COVID, sí, pero nos faltaría educación de, oye, no olvidemos esto, y a raíz de lo que estamos comentando, ¿no? Pero con esa naturalidad Claro. de mira, esta es una herramienta pues que sirve, que la podemos utilizar, una herramienta de higiene, y te proteges a ti mismo, pero sobre todo proteges a tu entorno y a los demás. Sí, vemos compañeros de trabajo que llegan de vez en cuando, o llegamos, que vamos con el trancazo que viene ya, que estás a punto de llegar a lo más alto, y dices, ¿por qué no te habrás quedado en casa, no? Que sería mejor. En ese momento llevar una mascarilla, Claro. esa es la educación igual que nos falta, ¿no? Que tenemos, o que echamos de menos lo que estamos Claro, y comentando. tendría que ser natural. Igual Claro. que ese compañero viene sonándose con un pañuelo de papel, Claro. pues podría entrar directamente con una mascarilla. Nadie tendríamos que preocuparnos de qué le pasa. Claro. En una época invernal con infecciones respiratorias es muy normal Claro. protegerte y ya está. Normal. Además, yo creo que es un ejercicio no solo de educación y de respeto, sino que es una medida que ha demostrado su eficacia. Quiero decir, es algo que ha demostrado su eficacia en el COVID, fue muy importante, y además es una medida como de no solo educación, sino de responsabilidad personal. Sí. Es decir, yo soy responsable de, si estoy con una infección, intentar no contagiar. Es responsabilidad personal, ¿no? No solo es una medida sanitaria importantísima, sino que es responsabilidad del que sabe que puede contagiar, ¿no? Mascarilla y luego lavarse las manos, que recordamos aquello. Claro, que es muy, también... muy sencillo, muy básico. Lavarse las manos, lavamos todas las manos todos los días, Sí. ¿no? Pero Que no... funciona Medidas mucho. Funciona muy medidas bien, sí fáciles, funciona. No hemos aprendido ni nada del COVID. Hablando de todo esto, ahora mismo, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que tratan en los hospitales? Pues bueno, en los hospitales se trata mucha patología infecciosa, y luego mucha patología de vía aérea, pues asma y EPOC. Son las patologías más prevalentes a nivel neumológico, ¿no? Nosotros esas patologías ocupan pues un porcentaje pues muy elevado de nuestra asistencia diaria. Son muchas más patologías. Yo creo que la población no conoce todas las patologías posibles neumológicas y respiratorias, pero sí que casi todo el mundo sabe lo que es el asma, todo el mundo sabe lo que es una neumonía, una tuberculosis, pero es verdad que esas tres patologías tienen un peso muy, muy importante en nuestra asistencia diaria. Sí, ¿Se reparte igualmente a lo largo de todo el año o hay temporadas con picos muy altos? Esta temporada estamos en pico alto ahora, ¿no? Estamos en pico de infecciones, sí. Los que sí se reparten. El asma, por ejemplo, puede ocurrir en cualquier, pero el estacional o el alérgico más en temporadas cuando los alérgenos están más en primavera, en otoño, los cambios de estaciones. Hay patologías que tienen una cadencia, como si dijéramos, estacional, y otras patologías que se pueden dar a lo largo del año, pero con una incidencia muchísimo mayor en esta temporada. Los virus son muy fuertes. Dan mucho trabajo, son muy pequeños, pero son muy fuertes, y ahora en invierno sí que nos llevan un poco de cabeza. Oye, bajando un poquito más al detalle, más a un tema más vuestro, sí que me gustaría que nos explicaréis exactamente qué es la neumología intervencionista. ¿Qué significa esto? Es una parte muy interesante de la neumología. Ajá. Es como una subespecialidad dentro de la neumología, y lo que hace la neumología intervencionista se dedica sobre todo a técnicas mínimamente invasivas de diagnóstico y de tratamiento de patologías respiratorias. Por ejemplo, es neumología intervencionista
hacer una broncoscopia para hacer una biopsia en un cáncer de pulmón. Ajá. Pero también se puede hacer una broncoscopia para hacer una reducción de volumen de un enfisema. Entonces es una parte muy atractiva de la neumología y que nos ayuda mucho en el día a día para sobre todo el diagnóstico y para el tratamiento. Las unidades de neumología intervencionista nos aportan mucho en el día a día de nuestro trabajo. Hablemos ahora de la investigación, que también es importante. ¿Cómo ha avanzado la especialidad en las 2 últimas décadas? La especialidad realmente ha cambiado bastante porque se han abierto nuevas vías de comprenderla mediante la investigación, sobre todo avanzando en los mecanismos moleculares de la enfermedad. Hace 20 años había varias enfermedades mortales respiratorias que ahora no lo son. Entonces, como la fibrosis pulmonar, por ejemplo, incluso como la EPOC, los tratamientos han permitido una mayor supervivencia de los pacientes y esto impacta, no es investigación de voy a conocer esto, sino es investigación que impacta directamente en la salud de la gente. Sabemos también mucho más y hemos progresado mucho en la ventilación no invasiva, que es el soporte respiratorio de los pacientes con insuficiencia respiratoria sin necesidad de intubarlos, y sabemos también que esos pacientes van a estar mejor en una UCRI, que es una unidad de cuidados respiratorios intermedios, que es una parte muy importante de donde el neumólogo se defiende y puede hacer un trabajo para evitar que ese paciente vaya a la UCI, muera o tenga peores desenlaces. Nuestra especialidad tiene frontera con muchas especialidades y con la medicina interna, y de cada una de esas fronteras sacamos ese pico desarrollado de ser más punteros y querer hacerlo lo mejor posible para nuestros pacientes respiratorios. Es muy curioso y súper interesante el tema de la investigación, fundamental en cualquiera de las ramas, en este caso de la sanidad, ¿no? Cambiamos un poquito de tercio, porque la Sociedad Valenciana de Neumología celebra su 32º congreso el próximo mes de abril, aquí en la ciudad de Valencia. Oye, ¿qué esperáis de esta cita y qué objetivos tienen marcados la sociedad para este periodo? Bueno, el Congreso siempre es un momento muy importante para la sociedad valenciana, sobre todo, primero porque nos encontramos, ¿no? Porque cada uno trabaja en un hospital, sí que trabajamos mucho e investigamos mucho conjuntamente, pero es verdad que cada uno desarrolla su labor en un sitio. Entonces, uno de los objetivos, desde luego, del Congreso es encontrarnos, y otro es compartir conocimiento, ¿no? Desde el punto de vista de actualizarnos en lo que se ha hecho durante ese año y lo que se ha avanzado en neumología. Participamos los neumólogos valencianos, enfermería, se invita a médicos de atención primaria, y luego también vienen ponentes de neumólogos de otras comunidades autónomas, y conjuntamente lo que queremos es actualizarnos y ofrecer el mejor servicio y ser los mejores neumólogos en nuestra mejor versión, ¿no? De los neumólogos, y eso nos lo permite mucho el Congreso, porque son día y medio que nos dedicamos intensamente a revisar y actualizarnos en todas las patologías más importantes que manejamos diariamente, ¿no? Verse además presencialmente y poner puntos en común, eso es siempre muy interesante. Claro. Sí, además siempre abre vías de investigación. Los congresos son importantes muchas veces no solo por lo que se cuenta, sino por lo que te sugiere que tienes que hacer y lo que te despierta, por ejemplo, en la gente joven, les despierta sobre qué líneas se puede investigar, qué cosas hay pendientes, qué cuestiones hay pendientes, qué controversias hay todavía en el tratamiento, en el diagnóstico. Entonces, son momentos, los congresos para nosotros muy importantes, y la línea de la Sociedad Valenciana es esa, formar los mejores neumólogos, lo más actualizados posible. Y luego sí que uno de los objetivos también de la Valenciana es lo que estamos haciendo hoy aquí, que se nos conozca, porque la población a veces conoce poco lo que son los neumólogos, lo que hacemos y la neumología. Por eso, pues programas como este o entrevistas que nos han hecho con la Dana, o hablar del tabaco, hace que la población lo conozca mejor y de alguna manera seamos interlocutores no solo ante la población, sino ante la administración de lo que es cuidar la salud respiratoria, que en realidad es lo que hacemos los neumólogos, cuidar de la salud de los
respiratoria de los valencianos. Hablabas ahora mismo de los jóvenes, ¿no? De esas iniciativas, de los nuevos proyectos que pueden encontrar. Y me gustaría terminar, bueno, pues de esta manera, ¿no? ¿Por qué recomendaríais la especialidad de neumología a un médico joven? ¿Cuáles serían los motivos de dedicarse a la neumología? El principal motivo es porque es la especialidad médica más bonita que existe. Y esto es una obviedad, pero porque tiene componentes de todo tipo, ¿no? Un neumólogo puede dedicarse desde manejar patología leve en un centro de especialidades o patología que esté controlada y tal, a patología crítica de pacientes que necesitan una máquina para respirar 24 horas, ¿no? En cualquier punto de esa línea puede situarse las tareas de un neumólogo. Es decir, un médico de cualquier característica puede acomodarse en esta especialidad. Además, es una especialidad que no solo tiene la parte médica, tiene, como hemos comentado antes, la parte más invasiva de técnicas, donde puede colocar un drenaje torácico, resolver un problema de un paciente con una broncoscopia, y es una situación muy satisfactoria. Tenemos cada vez más enfermedades que se curan, somos una especialidad que cada vez... siempre motiva. Mucho, sí. Mucho. Sí. El asma lo tenemos controladísimo, las infecciones las tratamos bien, el EPOC lo cuidamos mucho, la fibrosis pulmonar ya no se muere, la embolia pulmón tampoco, hay un montón de patologías que se están llevando mucho mejor, y es muy retador para cualquier médico recién salido de la facultad el poder acercarse a un paciente con insuficiencia respiratoria, poder afrontarlo y darle lo mejor. La verdad que son buenas noticias, eso siempre, que te motive y que haya buenas noticias eso es fantástico. Pues ha sido un placer porque hemos descubierto un montón de buenas cosas, una información muy interesante por parte del doctor Francisco Sanz y la doctora Cruz González en este tiempo de radio y de neumología. Así que, bueno, pues que sea pronto cuando nos volvamos a ver, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarnos.